¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a meternos con un tema potente. Un concepto que puede ser hasta un poco incómodo, la idea de vivir una vida condenada. A ver, ¿qué se nos viene a la mente con esa palabra? ¿Hablamos de un juicio divino que llega después de la muerte? ¿O es más bien una condición que vivimos aquí y ahora, algo definido por lo que hacemos y por la sociedad que nos rodea? Esa es la gran pregunta que vamos a explorar desde dos ángulos completamente distintos. Miren, este será nuestro recorrido. Primero, vamos a ver un diagnóstico bíblico que es, bueno, bastante fuerte. De ahí, pegamos un salto a la filosofía secular, a la visión existencialista. Después, las comparamos cara a cara, aclaramos un punto teológico súper importante y al final cerramos viendo cómo todo esto nos toca de cerca hoy. Bueno, arranquemos. Nos vamos de lleno a uno de los análisis más directos y, se podría decir, más sombríos de la condición humana que hay en la Biblia. Esto viene de la carta a los Efesios. Ojo con la palabra que usa. No dice que las personas estaban enfermas o un poco confundidas. No. Dice muertos. Es una afirmación súper radical. Pero, ¿qué quiere decir exactamente con eso? La palabra que se usa en el griego original es necros. Y no se refiere al cuerpo físico. Habla del espíritu. Desde esta óptica, la condición natural del ser humano es de una total separación. Como si un aparato estuviera desenchufado de la corriente. No puede funcionar, está inerte a lo espiritual. Y el texto es todavía más específico. Usa dos palabras diferentes. Paráptoma, que es como dar un mal paso, tropezar y caer, y hamartía, que es el término de la arquería para cuando la flecha no da en el blanco. Juntas, describen una desviación constante del estándar divino, a veces sin querer y otras veces a propósito. Y la cosa no para ahí. Según este análisis, esta condición está bajo la influencia de tres, llamémosles tiranos. Primero, el mundo, o sea, todo el sistema de valores que nos rodea y que muchas veces va en contra de Dios. Segundo, una influencia espiritual que el texto llama el diablo. Y tercero, nuestra propia naturaleza interna, egoísta, que se conoce como la carne. Muy bien. Ahora, prepárense porque vamos a dar un giro de 180 grados. Dejamos el texto antiguo y nos vamos a preguntar cómo la filosofía secular, la que no incluye a Dios, ve esta idea de estar condenado. Uf, qué frase, ¿no? Del filósofo Jean-Paul Sartre. Con esto nos metemos de cabeza en una perspectiva totalmente diferente. Aquí la condena no es algo que pasa después de morir, no, es algo que se vive aquí, en la tierra. Para Sartre estamos condenados a ser libres. ¡Qué paradoja! O sea, esta libertad total es en realidad una carga pesadísima, porque somos responsables de todo. La verdadera condena, entonces, es vivir de mala fe. O sea, hacerse el que no se tiene opción para no sentir esa angustia. Y peor todavía, el infierno es la mirada de los demás que nos juzgan y nos convierten en un objeto. Y si llevamos esto a una escala más grande, la visión secular diría que como humanidad nos enfrentamos a una condena colectiva. Ojo, no a un castigo de un Dios, sino la consecuencia lógica de nuestras acciones. Podríamos terminar en un colapso ecológico, en guerra sin sentido, o simplemente en un vacío donde nada tiene significado, en un nihilismo destructivo. Ok, ya tenemos las dos caras de la moneda. Dos diagnósticos súper diferentes. ¿Qué les parece si ahora las ponemos una junto a la otra para ver cómo cambia todo? Porque al final de cuentas, esa es la pregunta clave, ¿no? Si partimos de lugares tan distintos, ¿qué es lo que realmente importa en la vida según cada visión? Miren qué fascinante cómo se transforman los conceptos. Por un lado, el infierno deja de ser un lugar y se convierte en un estado mental, en sufrimiento psicológico o aislamiento. El juicio final ya no es ante Dios, sino ante la historia. La historia juzgará nuestras acciones. El pecado se vuelve una falta de empatía o una acción que rompe el contrato social. ¿Y la salvación? Bueno, la salvación es la autorrealización, es dejar un legado positivo. A ver, volvamos un momento a la visión bíblica porque hay que aclarar un punto que a menudo se malinterpreta y que es el corazón de su argumento. ¿Qué es lo que inclina la balanza al final? Aquí está el meollo del asunto. Mucha gente piensa, incluso sin ser religiosa, que la cosa funciona como una balanza. Si haces más cosas buenas que malas, te salvas. Simple. Sin embargo, la perspectiva bíblica dice algo muy diferente. Argumenta que la condena no viene por las malas acciones en sí, sino por un estado de incredulidad. Y, del mismo modo, la salvación no se gana con buenas obras, sino que es un resultado de la fe. Es una distinción clave. Ok, después de toda esta filosofía y teología, uno se pregunta, bueno, ¿y a mí qué?
¿De qué me sirve todo esto hoy en el siglo XXI? Pues bien, según la fuente, este diagnóstico tiene 3 aplicaciones súper prácticas. Primero, la humildad. Si uno cree que viene de un estado de muerte espiritual, es difícil que se vuelva arrogante. Segundo, cambia la forma de ver el evangelismo. Ya no se trata de dar buenos consejos, sino de facilitar un cambio radical, una resurrección. Y tercero, el discernimiento. O sea, nos da como unos lentes para ver y entender las ideas y valores que mueven nuestra cultura. Muchas veces sin que nos demos cuenta. Y cerramos con esta frase, que de alguna forma resume todo el argumento teológico. Pero sin importar cuál sea la postura personal, creo que ambas visiones nos obligan a pensar en lo frágil que es nuestra existencia y a preguntarnos, ¿qué significa de verdad estar vivo? Muchísimas gracias por habernos acompañado.